Buenas tardes de nuevo. Continuamos con la pica en Flandes, ahora en la parte monográfica que versará sobre el problema de Ceuta, la inmigración ilegal y que tratará el coronel Collins. Previamente voy a leer las efemérides de estas fechas que gentilmente nos manda el coronel Salafranca, jefe de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. El 28 de mayo del 722 tiene lugar la batalla de Covadonga y empieza la reconquista que vertebraría al final a nuestra patria y que le daría una fuerza que propiciaría el que se convirtiese en uno de los imperios más importantes de la historia, no solamente por su dimensión, sino por lo que supuso. El 29 de mayo de 1108 tiene lugar la batalla de Uclés en la Reconquista. Los almorávides derrotan a los cristianos encabezados por el rey Alfonso VI de León. En esta batalla muere el infante don Sancho, hijo del rey, y que crearía un problema sucesorio que conocemos por el Cid y su cantar. El 27 de mayo de 1485 tiene lugar en las ya postrimerías de la Reconquista la toma de Gaucín. Las tropas españolas arrebatan a los musulmanes esta villa en la serranía de Ronda. El 30 de mayo de 1789 nace don Antonio Zarco del Valle, héroe de la Guerra de la Independencia. Ascendió a los 23 años a brigadier, que era como general de brigada, entre coronel y general de brigada. Fue ministro de la guerra y muy importante en la organización del cuerpo de ingenieros, creando los trenes de herramientas, los trenes de material y el memorial del arma que todavía se edita. El 2 de junio de 1899 tiene lugar el fin de la gesta de Valer, los últimos de Filipinas, como pasó a la historia, cuando tras 15 meses de asedio, el teniente Martín Cerezo, viendo una noticia que le trae un militar norteamericano sobre un periódico local de Extremadura, de donde él era nativo, se dio cuenta de que no podía ser pues un montaje, habida cuenta de que conocía perfectamente la situación y decide, después de muchas veces de haberse negado, rendirse 15 meses después del asedio y un año y pico después del armisticio, el fin de la pérdida de la guerra de Filipinas y la pérdida de nuestra añorada colonia. El presidente Aguinaldo, presidente filipino, ordena recibirlos en el Palacio Presidencial, que era la residencia del virrey, donde estaba el capitán general de Filipinas durante la colonia, y les deja llevarse sus armas y bandera. Es curioso que se recuerde esa gesta, los que han tenido ocasión de ir a Filipinas e ir a Valer, que yo tengo un hermano que sí lo ha hecho, que es bastante costoso llegar hasta allí, son carreteras muy intrincadas, de montaña, etcétera, pues tienen la iglesia y el sitio inmaculado, hay un pequeño museo, los filipinos, rindiendo homenaje a los héroes de aquella gesta, héroes que algunos
recurrentemente con otras situaciones de nuestra historia, murieron en la indigencia, estoy hablando de soldados, después de haber protagonizado esa gesta que nada tiene que ver con la última película que se hizo a propósito, sino con la que se estrenó en los años 40-50. ¿No? Ahí, en la misma iglesia de Valera, hay una placa que recuerda cómo los españoles se defendieron contra los insurrectos, contra los rebeldes, que así se llaman los propios filipinos. Y esta gesta se estudia, entre otros sitios, para que se note cómo se aprecia las heroicidades de los militares y en concreto los españoles en academias militares del prestigio de West Point y otras de nuestro entorno. Aquí no sabemos quiénes son los últimos de Filipinas y le quitamos el nombre de la calle por creernos que es de aplicación la ley de memoria histórica con, con esa hazaña. Continuamos. El 1 de junio de 1921, cumple el centenario, cae la posición de Abarrán, una fuerte columna procedente anual ocupa el monte Abarrán, pero es atacada por las cávilas de Tensamán y Beni Urriaguel, y en ese ataque, en esa acción, mueren heroicamente todos los oficiales, siendo recompensados por la Cruz Laureada de San Fernando. El capitán Salafranca, pariente de nuestro coronel, jefe de la posición, y el teniente Flomesta, último oficial europeo al mando, ya que son los últimos en dirigir la defensa, junto con el oficial de regulares Jaida, de la compañía del propio Salafranca. El 2 de junio de 1921 tiene lugar el ataque a Sidi Idris. El 31 de mayo de 1974, ya en nuestros días, se crea la Academia General Básica de Suboficiales. El 30 de mayo de 1982 ingresa España en la OTAN. El 29 de mayo de 1991 la ETA ataca el cuartel de Vic, causando 10 muertos. Y el 1 de junio de 2012 se concede la Cruz Laureada de San Fernando al regimiento Alcántara por su acción, casi 100 años después, en la defensa del repliegue, más bien retirada, pues sin orden de los efectivos tras la caída anual. Por último, y no menos importante, en cuanto a las efemérides, el 30 de mayo se celebra San Fernando, patrón del arma de caballería, rey y santo, uno de los más importantes reyes que vertebraron la España moderna. Gracias a él, pues concilió fuerzas para que la reconquista pudiese terminarse 100 y pico años después, pero no tanto por problemas de la oposición musulmana, sino por problemas internos entre los reyes cristianos. Es el patrón del arma de ingenieros, con sus dos especialidades, y del cuerpo de ingenieros politécnicos. Y yo, si se me permite, y termino ya que me estoy extendiendo demasiado, quería hacer mención en este apartado de efemérides a que el pasado día 16 murió a los 69 años el teniente general Álvarez Jiménez. Yo creo que merece la pena recordarlo aquí y en este apartado de efemérides, puesto que
Se trató de un excelente militar, premio Gran Capitán de la Infantería, director general de reclutamiento como último y movilización como último destino, legionario, capitán del extinto batallón de carros de Almería, de la Brigada 23, donde tuve el privilegio de servir con él, ejemplo de virtudes militares y legionarias, donde también sirvió, y uno de los 4 hermanos, Álvarez Jiménez, con quien también tuve el privilegio de servir, con el mayor en Las Palmas, con Juan Antonio, el teniente general, el que acaba de fallecer, y con Ángel y Fernando en la Legión, a los que mando un fraternal abrazo legionario y mi pésame a la familia y a todos, a su mujer y a sus hijos. Estoy convencido de que nos mira desde el cielo y que será valedor de nuestra patria y de nuestro ejército. Bueno, sin más doy paso al coronel don César Collins, que va a hablar del problema de la inmigración y que está de rabiosa actualidad por los incidentes de Ceuta. Adelante, César. Estados Unidos pues, ha dejado bien claro que Marruecos es un aliado de preferencia. Sobre todo recientemente con 2 acciones de política exterior. Una, el reconocimiento del antiguo Sáhara español como territorio marroquí. Los 2 últimos presidentes, Trump y Biden, lo han publicado claramente. Y por otra parte, venderle armamento muy moderno y potente, pues financiado por Arabia Saudí. Bueno, pues estos 2 países son líderes de las naciones árabes aliadas y partidarias de Estados Unidos. No se sabe por cuánto tiempo, pero de momento lo son. Arabia Saudí es importante para Estados Unidos para contrapesar a Irán, que tiene una política muy agresiva. Marruecos es importante porque es el único país árabe del norte de África con costa al Atlántico y que además posee la ribera sur del estrecho de Gibraltar. Argelia es otro país magrebí enemigo de Marruecos y con un gobierno de corte nacionalista árabe, laico y socialista, y no tan fiable para los Estados Unidos. Pues es una suerte que los 2 países árabes más fuertes del Magreb estén enemistados. Porque si estuvieran unidos o actuaran de consuno, pues creo que podían crearnos problemas a Francia y a nosotros. Marruecos tiene el inconveniente de no disponer de materias primas esenciales y por tanto pues son pobres, lo cual hace a su población muy vulnerable a la propaganda religiosa del Islam fundamentalista. Este problema soluciona, no sé hasta cuándo, la figura del rey, porque es un cherif, es decir, un descendiente de Mahoma a través de la línea de Ali ben Abi Talib y de Fátima Sara, que era hija de Mahoma. Por tanto, le corresponde el liderazgo religioso, lo que le proporciona gran estabilidad política y gran reconocimiento social. Bueno, España, por el contrario, está pasando un periodo de debilidad porque tiene un gobierno muy frágil, un problema de separatismo agudo, pésima situación económica, bueno, pues creada por la incidencia de la pandemia en uno de los principales recursos económicos nuestros, que es el turismo. Bueno, y además un gasto en defensa mínimo, una disminución de nuestras Fuerzas Armadas preocupante y aunque el gobierno ha hecho algunas acciones disuasorias como unas maniobras en La Mancha, bueno, noticias dadas a la prensa sobre armamentos españoles sofisticados,
como la que publicaba ayer ABC sobre la puesta a punto de muy modernos drones, pues no sé si van a cumplir su objetivo de impresionar a Marruecos. Bueno, en este estado de cosas, pues no se le ocurre al que asó la manteca traer a España para que se cure de la enfermedad que padece a Brahim Ghali, jefe militar del Polisario, partido único de la República Árabe Saharaui Democrática, que además fue responsable de la sublevación de las patrullas del ejército, concretamente de tropas nómadas, a finales de nuestra dominación del Sáhara. Bueno, pues con la captura de sus oficiales y los soldados españoles, bueno, europeos, porque españoles entonces eran todos europeos y nativos. No puedo comprender dos cosas. La primera, ¿por qué no trataron en Argelia al Ghali? Porque en Argel hay hospitales de buen nivel, allí no hubiera causado problemas porque es notorio que Argelia respalda a la República Árabe Saharaui, por lo cual pues no le causaría dificultades que ya no tuviese previamente con Marruecos. Y segundo, si viene a España, y parece ser que el Centro de Inteligencia había advertido al gobierno de la muy probable reacción marroquí, ¿por qué lo hizo? Y si a pesar de todo tomó esa decisión, ¿por qué no lo hizo de forma encubierta? O sí lo hizo y los servicios de inteligencia marroquíes lo descubrieron. De cualquier forma, una decisión gubernamental equivocada. Pero bien, ya tenemos el problema. El rey de Marruecos nos ha creado un problema humanitario que difícilmente podemos resolver. Pero es que no lo podemos resolver ni nosotros ni Estados Unidos con su frontera sur. En el mundo actual son incidentes que tienen muy mala solución, porque hagas lo que hagas te van a criticar. El gobierno español parece que ha tratado de comprar al marroquí y eso no suele dar resultado, porque un aforismo chino muy antiguo dice, si tratas de comprar a tu enemigo, siempre te faltará dinero. Eso no es la solución. Una cosa que se hacía en tiempos de Franco era tener unas potentes guarniciones en Ceuta y Melilla y todos los sábados hacer un desfile impresionante con todas las fuerzas de la plaza. Además, había un mando unificado de ambas ciudades, del ejército desplegado en ambas ciudades, y al conjunto de esas fuerzas se le llamaba Ejército de España en el norte de África. Bueno, pues dio resultado, no hubo ningún incidente fronterizo. En la época en que era jefe de gobierno José María Aznar, a la chulería de la ocupación marroquí de la isla de Perejil se dio una respuesta contundente. Fuerzas nuestras de operaciones especiales desembarcaron en el islote y apresaron a los militares marroquíes. Por otra parte, se alertaron a las fuerzas de Ceuta y Melilla, que entonces eran más del doble que las actuales, y también se desplazaron a la zona buques de la Armada y asimismo quedó alertado el Ejército del Aire. ¿Mucho montaje para la operación? Pues yo opino que no, que fue adecuado porque nos dio la oportunidad de enseñarle los dientes a Marruecos, que dejó de molestar una buena temporada. Además, el presidente Aznar se había preocupado de tener una buena relación diplomática con los Estados Unidos y los Estados Unidos no pusieron ninguna pega a toda esta operación, todo lo contrario. Ahora ya a partir de Zapatero, pues estas relaciones pues, se han deteriorado. ¿Qué se podría hacer ahora con nuestras Fuerzas Armadas? Pues, hombre, que la Armada entorpeciera el comercio de Marruecos, trasladar más fuerzas a Ceuta y Melilla, hacer alguna demostración con nuestras fuerzas aéreas, incluso alguna incursión. Más adelante, ya con tiempo, pues dotarnos de un armamento que anulara la diferencia del armamento marroquí más moderno, la diferencia a su favor, quiero decir. Bueno, entre ello podía ser pues algún misil contra los helicópteros Apache,
bien desde tierra o desde nuestros propios helicópteros de ataque, un arma contracarro eficaz contra los Abrams, un misil superficie de alcance medio que pudiera batir los cohetes chinos y los cañones autopropulsados franceses que tiene Marruecos. Pues Eurofighter dotados de medios contra los F-35 que tiene Marruecos, misiles superficie-aire eficaces contra los F-35 que tiene Marruecos y potenciar nuestra fuerza aérea en Canarias, que creo que ya se tiene intención de hacer. La amenaza de abrir su frontera y mandarnos masas de inmigrantes que no podemos asimilar, pues la vamos a tener constantemente. Luego es urgente arbitrar un medio de presión contundente y eficaz, que podría ser pues, ayudar al Polisario para que produjese ataques en el Sáhara, sobre el muro, que debe estar en unas condiciones de desgaste, bueno, pues que habrán aumentado indudablemente su vulnerabilidad. Otra acción pudiera ser crear problemas de separatismo en el Rif. Nunca ha sido el Rif muy sumiso al sultán. Modernamente, el padre del actual rey, Hassan II, fue muy cruel en el trato con los rifeños. Bueno, se podría tratar de explotar esa vulnerabilidad del vecino reino. En otro orden de cosas, lo que me parece inadecuado es emplear a soldados con porras y escudos de plástico para contener a los niños que manda Mohamed. Mucho más sacar a un capitán del tercio en televisión contando tristezas sobre los pobres niños. Pues yo creo que no es su papel. Bueno, en general me parece un problema de orden público que debe lidiar la policía si no pasa a mayores. El recurso a los niños lo han inventado también los que quieren entrar en Estados Unidos por la frontera sur, que han colapsado los servicios sociales de la zona fronteriza norteamericana, que no estaban preparados para atender a miles de niños, están preparados para atender, no sé, a 10, a 20 niños, pero no a miles de niños. Claro, niños que les ha quitado el juez la patria potestad, que no son muchos. Bueno, pues para eso estaban preparados los servicios sociales. Es lo mismo que está pasando en nuestras ciudades norteafricanas. Sus servicios sociales pues no están preparados para esa avalancha. Me parece una canallada emplear niños para estas venganzas o presiones ejercidas en una nación por otra. Pues hace falta ser muy desalmado para emplear los niños en estas luchas políticas internacionales. Sería conveniente poner de relieve pues la maldad de esos gobiernos y de esas gentes que emplean a los niños en lanzarlos a una aventura incierta para presionar a otra nación, pues, en lugar de proporcionarles pues, los cuidados propios de su edad. Esto habría que publicarlo a los cuatro vientos y movilizar a las organizaciones benéficas internacionales para que se ocuparan en Marruecos, por ejemplo, de esos chicos. Habría que hacer una campaña en que los malos fueran los que expulsan y manipulan a niños y no los que les acogen. Nosotros con un 30% de paro juvenil y un 14% de paro general antes de la epidemia, no podemos asimilar a grandes cantidades de inmigrantes, que no solo no nos van a pagar las pensiones, sino que van a constituir un peso muerto para nuestras organizaciones sociales y sus prestaciones. Y probablemente van a constituir una masa de ciudadanos desarraigada que va a crear problemas sociales y de orden público, como ocurre en Francia, con los que viven en los barrios extremos, los banlieues, que han provocado recientemente la reacción de un grupo militares, pues de un grupo de militares muy significativo en las Fuerzas Armadas del país vecino. Bueno, pues estos son los aspectos que veo yo que tiene el problema poliédrico de Marruecos y España. Pues no tenemos tiempo para más. Mi general, ¿quiere añadir algo? Creo que se ha
Desconectado. Bueno, pues tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias, mi coronel, por tu valoración. Y a ustedes les emplazamos para una nueva edición de La Pica en Flandes. Muchas gracias y hasta siempre.